Hola mi gente, como siempre es un placer verlos acá. Esto es Partiendo de Cero y hoy estamos con el señor Giancarlo de Piacé, porque vamos a hablar de algo que nos está pasando en Chile, pero como siempre con él vamos a tratar de ver el panorama general y no quedarnos solo en la anécdota. De acuerdo a la información de Infobae, eh, ahora que han terminado las fiestas patrias, que ha sido duró prácticamente una semana completa, de acuerdo a un informe presentado el 23 de septiembre, durante estas fiestas tuvimos 61 personas muertas en accidentes de tránsito y 37 personas asesinadas durante la fiesta. O sea, en esta semana perdimos casi 100 personas, 98 personas en realidad. Lo que a mí más me impacta eh, es que nuestra ministra Carolina Toá dijo básicamente, estamos dentro de lo habitual, dijo. Nuestra ministra del Interior dijo eso, que era lo que ella contemplaba, que era normal. Cuando ella lo mencionó, el conteo estaba en 25 asesinatos. Y en Chile, yo sé que las cosas son diferentes en otros lados, pero en Chile tener casi 90 y casi 100 muertos en unas fiestas, eh, no es aceptable. Pues no debería ser normal No. ni aceptable, sea Chile, sea la Conchinchina. Son cosas que algunos países se adecúan o qué sé yo, se acostumbran a esos niveles de violencia, pero no debería ser así. No debería ser aceptable 100 muertos en un fin de semana. Ujú. Sé yo, el domingo va primero, pero la realidad en Venezuela, un fin de semana normal, habían alrededor de 100 muertos. Claro. Sí, te estoy hablando de Caracas. Sí. No, sí, sí, yo soy de Maracaibo, que Ujú. mucha gente no, yo soy de Maracaibo, yo soy de provincia, como Ujú. decimos en Chile, Claro. muy, muy, muy lejos de Caracas, porque yo estoy en el extremo occidental del país, a frontera con Colombia, 2 horas, 3 horas de la frontera con Colombia. eh, Maicao es la ciudad en Colombia más cerca de donde yo estoy. Ujú. Entonces, digamos, históricamente Maracaibo ha tenido mucha más relación con Colombia porque tenemos un lago en Ujú. el medio que nos hace estar hasta que Ujú. se construyó el puente en los años 60, 50, el 60 creo yo. eh, no, sí, los 50, perdón, Es una 50. ciudad fronteriza al fin, ¿no? Sí, con mucha más relación que con Colombia, incluso con mucha más relación con España que Venezuela. Ujú. Fue realista y de las tropas realistas llegaban a Maracaibo y llegaban a Coro y qué sé yo. Pero bueno, la situación es que eso no es normal, eso no es normal. Pero Carolina Toá, ella no fue alcaldesa de Providencia o Alcaldesa de de, Santiago Centro, alcaldesa de la comuna de Santiago Centro, sí. pero esa mujer no estaba imputada por delitos de corrupción. Lo sigue estando. Entonces, ¿qué hace esa vagabunda de ministra, de ministro? Eso no tiene sentido. Entonces ahí te das cuenta que, primero, la corrupción no se puede normalizar. Entonces tú tienes a alguien y porque yo recuerdo esto antes de mudarme a Chile, que Sí. me acuerdo que antes de mudarme a Chile, pues, con mi pobre conocimiento, en aquel tiempo, siendo un muchacho joven, qué sé yo, veía CNN Chile. Ya me acuerdo de Daniel Matamala y la otra mujer esa perversa también, Sí. y, eh, y una negrita que tenían en CNN Chile. Ya, ok. Y, eh, y lo que hablaban era de eso, ese era el caso Penta, el caso Ujú. Penta, Carolina Toá y el dinero de Santiago Centro, la corrupción, el terrorismo rural que decía la Bachelet. Esas eran las noticias. Entonces, reciclan a esta mujer y Ujú. la ponen de ministro de Defensa y muy indolente, así como indolentemente, pues se roba el dinero de la alcaldía de Santiago Centro y no le interesa. Dice pues que estamos dentro de lo normal. Esa no debería ser la normalidad. Eso no debería ser normal ni dentro de lo normal, porque en un país normal, por fechas patrias, por fechas
del país, de la nación, que se celebran, no Ujú, deberían haber 100 muertos. Eso está hablando muy mal de lo que está pasando en Chile. ujú. Y que bueno, y que se ha visto. ¿Cuánto no han aumentado los portonazos? Ese video que andaba rondando ahí hace unas semanas de, no sé dónde era, en Punta, en Puente Alto y qué sé Sí, yo, sí, la una calle. señora pa- peleando con unos muchachitos en la calle Claro. y trata de atacarlos y la arrolla el hijo con el propio carro. ¿Eso qué es? O sea, cuando uno ve ese video, más allá del contexto, ¿no? Ujú, Porque no me interesa el contexto, me parece que eso era todo malo, todo el mundo ahí estaba obrando mal, para que es lo que se nota, ¿no? Una tipa que va a ir y se va a agarrar a combos con unos muchachos más jóvenes que ella, eso es como estupidez, ¿no? ujú, Diría yo. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué niveles de violencia son esos? Y el chileno se están acostumbrando. Y voy más profundamente al problema. En los años 90 en Venezuela, me van a decir, y mira, cuando yo vivía en Chile se burlaban de mí, porque yo empecé a ver similitudes. Y yo ujú, decía, esto es raro. ¿Cómo ustedes tienen un partido comunista? Esto es raro. ¿Cómo el Partido Comunista está en el gobierno? Esto es raro. Yo decía, no vayan ustedes a terminar como Venezuela. Y se reían. Se reían en mi cara y me decían, tú estás traumatizado, tú estás traumatizado. Esto no va a pasar. Eh, y yo le decía, bueno, y ustedes le van a decir lo mismo a Hannah Arendt, que a los chilenos les gusta Hannah Arendt, a mí no me gusta, bueno, yo no soy liberal ya, pues, pero en ese momento, o sea, bueno, a Hannah Arendt le van a decir también que está traumatizada por la persecución nazi, que no me gusta mucho usar muchos ejemplos, pero, ok, Hannah Arendt está traumatizada por la persecución, o le van a decir ustedes a los apóstoles que están traumatizados por la persecución judía. ujú, Ah, porque eso nadie lo dice, ¿no? Pero los judíos eran los que perseguían a los cristianos. Esa ujú, es la historia verdadera. Entonces, al primer momento, ¿quiénes fueron los primeros? San Pablo que era judío, ujú, y luego San Pablo pues se convierte, qué sé yo, pero y le vamos a decir a San Pablo, no, es que tú estás traumatizado por la persecución judía. No es que uno esté traumatizado, yo no creo que San Pablo, santo, que Dios, que en la gloria de Dios está traumatizado, pero es que uno no es estúpido, es que uno no es bobo, uno sabe la naturaleza de los judíos, uno sabe la naturaleza del régimen nazi. Para poner dos ejemplos para que se balancee, porque yo no soy aquí ni pro judío ni pro germano, ujú. yo soy católico, antes que nada. Y entonces, entonces uno no le puede decir, entonces me decían, y yo decía, bueno, le vas a decir a Arendt que está traumatizada por la persecución nazi. Ay, pero tú no eres Hannah Arendt. Ah, pero, o sea, porque para ella cuenta, porque ella es judía, pobrecita, y los nazis son perversos, pero para uno que crece en comunismo no cuenta porque yo estoy traumatizado. Yo no estoy traumatizado, yo no le tengo miedo al régimen, yo nunca le tuve miedo al régimen, por eso abiertamente en Chile hablé en contra del Partido Comunista y lo dije y lo repito, el Partido Comunista recibe armas y dinero para hacer su negocio del narcotráfico en el sur de Chile, en la Araucanía, con esos mal llamados mapuches, que no son mapuches ni son nada, lo que son una cuerda de terroristas y delincuentes marxistas, que no Exacto. son más que narcotraficantes. Y que le hicieron muchísimo Entonces, daño a los mapuches reales allá en el de sur. verdad, Mm, claro. Y porque cuando uno va a los indios verdaderos, porque yo no creo en esa palabrita indígena, cuando uno va a los indios de verdad, todos son realistas, todos están, todos estaban con el rey. Entonces no les gustan los indios y los indios les hicieron la guerra porque no querían republiqueta, no querían esa tontera de la república porque los ujú. indios muy confortables siempre con su monarquía. Hay una historia de los indios acá americanos que cuando venían los jesuitas a evangelizar, no me acuerdo en qué parte, nada, pero la Ujú. historia es que cuando venían los jesuitas a evangelizar, uno de los indios le dice, eh, no, que el Papa está en gran agonía, en gran tristeza, porque pues los masones y el reino de Italia y qué sé yo, están yendo en contra del papado y los indios, bueno, entonces vamos a enviarles armas y vamos a enviarle indios al Papa para que peleen y qué sé yo. Vamos a defender al Entonces, Papa, claro, sí. inmediatamente porque ellos tienen esa mentalidad monárquica y no les molesta, porque la monarquía no es mala.
Y el liderazgo no es malo, y tener un líder, un monarca, un patriarca, no es malo. Sí, no, no, pero claro, es malo porque es un opresor y qué sé yo. Entonces, ¿para qué tenemos presidentes si es malo? El presidente es una mala figura del monarca, es una caricatura de un monarca. Eso es lo que han intentado hacer con la presidencia. Y los congresos son una caricatura de las cortes. Y eso es lo que han intentado hacer con los congresos. Y ¿Y, la por- Corte Suprema de y Justicia cómo, y es cómo una se caricatura. y cómo se esmeran en tener aristocracia? ¿Sí? Exactamente, y eso es lo que hay. El otro día me sorprendía, ya nos estamos yendo por la rama, pero ya voy a Mm, volver al tema. Pero esto es pertinente. El otro día me sorprendí porque vi que el Partido Republicano, bueno, no sé si me sorprendí, pero dije, bueno, pero es que no hay vergüenza. Como dicen los españoles, tienen un morro que se lo pisan. Eh, una tipa de apellido Barchiesi, que me ujú. imagino que es familia de Antonio Barchiesi, que era el segundo al mando en ese tiempo de José Antonio Caz en el Comando de Acción Republicana. Porque yo ¿Sí? estuve ahí desde el principio. A mí no me, o sea, yo no ¿Tú estoy echando ayudaste, el cuento, yo estuve ahí, tú por ayudaste a formar ese supuesto. partido? Estuve ahí, apoyé con mi presencia, apoyé con lo que podía apoyar, fui a mi reunión, yo vivía en Las Condes en ese momento, fui a la reunión que me correspondía cuando hicieron esa gran, digamos, cabildos en todo el país. Yo fui al mío, que era Las Condes, participé, me la pasaba en la oficina, que era ahí ya no me acuerdo, Mm, estación del metro Universidad de Chile. perfecto, ¿ya? Ahí, calle Estado, creo que era calle Estado. Ahí, Sí, ahí, sí, ahí sí, mismo. Yo perfecto, me sí. la pasaba en esa oficina. Me acuerdo de un edificio de esos bonitos para mí, que un edificio de esos viejos, con un ascensor antiguo y qué sé yo. A mí Ujú, todo eso me entretiene. Me la mantenía en esa oficina. Entonces, nadie me lo contó, pero mira que inmediatamente el nepotismo. Ahí ujú. tienen ese fracasado, ese gordo redondo, que ni me sé el nombre, un gordo ahí negroide, eh, que lo tienen, que ya es de diputado, que lo lanzaron por Recoleta una vez. Ni siquiera me sé el nombre de ese negro gordo porque no me interesa, porque es un gordo ahí patético, un guatón patético. Yo sé que ustedes no dicen gordo, ustedes dicen guatón. Un guatón ahí negro patético. Que Entonces, guata es palabra mapuche, que así significa es, ¿no? panza. Y hay que usarla, y hay que usarla, ¿no? Mm, Pues como debe ser, con el mm, dialecto chileno y los chilenismos. mm, Y esa es la cuestión. Entonces, tanto que le desprecian la aristocracia, pero como inmediatamente arman una aristocracia. ujú. Apenas tienen un pequeñito espacio de poder. Y siempre la misma familia y la misma gente. Que no es que a mí me moleste, a mí no me molesta. A mí no me molesta, yo soy pro aristocracia. A mí lo que me molesta es que no es una aristocracia. No es lo más noble, lo más puro, lo más virtuoso de la sociedad chilena que se está poniendo como una aristocracia. Es lo más escuálido, lo más espurio, lo más oscuro, lo más perverso, lo más pervertido de la, Lo de la más sociedad son chilena. los, digamos que por decirlo de alguna manera, son los astutos y los oportunistas. ¿Sí? Claro, puras culebras, puras serpientes. No, no lo que debería ser. Y con esto yo no digo, pongan a Jan de Biase. No, no, no. Yo nunca he tenido aspiraciones a cargo público, porque no me interesa. No me interesa porque mientras yo pueda hacer algo, yo lo hago. No tengo que tener un cargo público. Sí, Mientras yo pueda hablar la verdad, yo la hablo. No tengo que tener un cargo público. pero lo que Pero ocurre es que lo que ocurre, volviéndolo, antes que ujú. vuelva al punto, lo que ocurre es que cuando ocurre eso, las personas que sí tienen vocación de servicio público, que sí podrían estar trabajando en política, no se van a acercar porque el ambiente está demasiado retorcido. Y no hay espacio, Mm, Alejandro, y tú lo sabes como candidato. No sí, te dejan, no te dejan. ¿Cuánto tiempo le tomó al Partido Republicano volverse sistema? Nada. nada. Una elección, ni Una siquiera elección par de elecciones, sacaron, una elección. sacaron primera mayoría y ya de pronto todos tienen que hacer lo que yo les diga. Y de pronto a cambiar la constitución, y de Mm, pronto a hacer Chile Vamos. ujú, Entonces, toda esa espuria que fue, todo ese partido republicano se formó de la basura de la UDI. ujú. Y terminó siendo lo mismo. La nueva democracia cristiana es
el Partido Republicano y todo lo demás es prácticamente comunista, Claro. marxista. Entonces, por eso se ve, digamos, oh, no, sí, son Bueno, conservadores. la Pues por última, supuesto que se ven conservadores al lado de los marxistas, obvio. lo que pasa es que, claro, esta gente nos trata a todos de ultraderecha, por supuesto, pues Claro, si tú estás tan lejos en la izquierda, todo va a ser ultraderecha para ti, hasta un socialista. ¿Sí? claro, por Mm, supuesto. mm, Y volviendo al tema, ujú, no es normal 100 muertos pues en una semana, digamos. mm. No es normal. Y no es normal los portonazos, no es No normal. son. No es normal que por tus ideas políticas el viernes santo de, del 2019, en abril, te traten de asesinar, que fue lo que me pasó a mí y a Sebastián Izquierdo. Ujú, Y esa fue la razón. Ese es el motivo por el cual yo me mudé de fuera de Chile. Porque cuando yo vi eso, que por motivos políticos una gente nos intentó asesinar y éramos en número 1 a 10, eran como 20 personas en contra de mí, en contra de Sebastián Izquierdo. Nos separamos en ese momento. Sebastián, estábamos al lado del Cerro Santa Lucía. sí. Sebastián Izquierdo se quedó en la esquina. Yo bajé un poco de donde él estaba. La cuestión es que cuando uno ve esos niveles de violencia, y eso fue lo que pues yo obviamente me cuento, uno ve esos niveles de violencia, eso no es bueno, eso es una mala señal, eso significa que el sistema político está podrido y yo yo lo denuncié y hace poco hablamos de Vanessa Kaiser y qué sé yo y de otra gente y yo dije, y lo repito, el comunista bueno es el comunista muerto. El único buen Ujú, comunista es el comunista muerto. Y Johannes Kaiser, el Chancho Kaiser. Y esta es una de las razones por la cual, pues, a mí no me gusta ese sujeto, porque me ujú. parece bajo y espurio, como un cerdo, como lo que es, pues. Los cerdos no pueden levantar la cabeza. Yo tengo 2 cerdos. No pueden Eh, mirar hacia arriba, sí lo, lo sé. no pueden mirar hacia arriba, un poquito que miren, pero no pueden mirar hacia arriba. No pueden mirar hacia arriba y por eso se la mantienen con sus narices metidas en el lodo y en su propio estiércol, en sus propias heces. Así son los cerdos. A mí me encantan mis cerdos, ¿no? Yo voy y les echo comida todos los días. Pero así Bueno, es Johannes Kaiser, un tipo bajo que se arrastra en el lodo. ¿Y qué dijo Johannes Kaiser? Tomó captura, que yo publiqué eso en Facebook. Si ven una red social que se dice Yandeviasi que está publicando cosas, ese no soy yo, porque yo no entiendo tengo ya. redes sociales. Eh, No, decía, te googleé el otro día y sí, ujú, hay mucho Giancarlo de Díaz, pero no sales tú. no, no, Mm, pueden haber 200, pero no, yo no tengo redes sí. sociales y las redes sociales que yo tenía las eliminé. Ujú, No hay Instagram, no hay, no hay redes sociales. Así de sencillo. oye, Entonces, la cuestión es que Johannes Kaiser tomó captura de eso y lo ujú, empezó a enviar a España, porque yo estaba en relaciones o abriendo relaciones con España. El pantallazo de lo que yo decía, que era ujú. el pantallazo del único comunista, del comunista Ah, muerto, que es cierto, un dicho sí. americano Sí, que dice, The only good comedy is the dead el Dead communist, Communists. algo así. Eh, y empezó a enviar a gente y decía, mira, este tipo es un radical, no lo inviten y no sé qué y tal. Y ese Johannes Kaiser. Así funciona él, como una mujer mala, como un chancho malo, una chancha mala, y que nunca puede decir las cosas de frente. ¿Por qué nunca abiertamente se ha atrevido de llamarme lo que sea, de cara, como un hombre? Sea varón, Chancho Kaiser, sea varón. Lo mismo pasó con su hermana, que ya hablé de ella, que me caía muy bien y que le Mm, sigo teniendo aprecio. Y que me dijo, tú eres muy radical. Tú, tú no puedes decir ese tipo de cosas, tú eres muy radical. ¿Y sabes lo que yo le dije? Mira, Vanessa, el día que falte yo en Chile, van a venir por ti. Y así fue. El día que yo me fui de Chile, inmediatamente fueron por todos ellos. Mira a Teresa Marinovich. Teresa Marinovich, hablando de todo como los locos. Cuando se hizo famosa porque la funaron, yo le apoyé. sí. Yo la apoyé, tenía contacto con ella, era una mujer accesible,
Eh, me parecía excelente que era una madre de cuántos hijos tiene, 8, 7, una cosa así. Sí. Y me parecía eso excelente. Pero ¿qué pasó? Se le subieron los humos y de una vez se volvió una figura inaccesible. Lo mismo le pasó al CAS. Cuando yo conocí al castrado, a la dama castrada, uno podía hablar con él por el teléfono, hey, whatever, uno le escribía al WhatsApp y te respondía y qué sé yo. No había intermediarios y ahora es como pedir audiencia al hereje de Bergoglio. O sea, Ujú. Hay un que protocolo, esperar un par de meses. Sí. ¿no? Un protocolo como si uno fuera a visitar al rey de Inglaterra. Eso, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Esta gente está desconectada de la realidad. Esta es una gente que no tiene, que no pisa suelo, que no sabe qué es lo que de verdad pasa en Chile. Cuando uno tiene 9, 8 hijos, pero uno tiene una buena posición económica, ellos no tienen idea de lo que pasa en Chile. Y eso me refiero a Casa, Vanessa. Vanessa no tiene 9 hijos, pero tiene 3. Ujú. Al Chancho Kaiser. Ellos no tienen idea del día a día. Yo sí tengo idea del día a día porque yo no soy una persona millonaria, nunca Ujú. lo he sido y, y no me molesta. Yo era un tipo clase media de Venezuela y me mudé a Chile y era un tipo, pues digamos, clase media, pero trabajador, porque yo Sí. no tenía, yo no vivía en la dehesa. Yo vivía en Las Condes, pero eso fue por suerte, digamos, que terminé en Las Condes. Que, Ujú. que, que me daba mucha risa, porque cada vez que decía, porque en Chile y tenía un amigo que no lo voy a nombrar para que después Ujú. no digan, "Uy", para que no digan para que no se aterre. Ya. Eh, pero este amigo, un abogado muy, muy, muy reputado, profesor de la U de Chile, qué sé yo, eh, siempre me decía, sí, los chilenos de una vez te preguntan, siendo el chileno, pero decía, la primera una vez te pregunta dónde vives, y era verdad. Qué cosa tan. Que yo conseguí eso cómico, porque de verdad que me oye, hola, ¿y dónde vives? Y a mí me parecía estúpido, ¿no? Ujú. Pero como yo no sabía, yo llegué a Chile y yo viví en Providencia, Claro. el primer mes, 2 meses de Chile. Luego me mudé a Santiago Centro, por un mes ahí en Estación Universidad Católica. Claro. Vivía detrás de la Universidad Católica como por un mes, como Sí, dos sí. meses viví por En ahí. esas, en Y esas luego torres, ¿no? ya viví en la torre esa que está ahí Sí, frente. No me gustó para nada. Muy feo ese sitio. sí, Pero viví atrás, en donde está la universidad, en uno de esos apartamentos sí, sí. atrás de la Universidad Católica. Ese sí estuvo bien. Pero esas que están ahí al frente del Camila Mistral, Ujú. del camp, eso no me gustó, me pareció horrible. Sí. Eh, Muy pequeño y depresivo y concreto y qué sé yo, muy feo. Ese de atrás no es que era mejor el sitio, pero bueno, después me mudé a Las Condes por cosas de la vida. Y, y cada vez que yo decía que iba a Las Condes, Dios mío santo, era como si yo decía, yo no sé, como si yo, oh sí, soy millonario, que sí, no, Es no, que vivía en Las Condes, pero a mí creo no que me importaba. es como te lo mencionaba antes, o sea, las comunas en la capital, acá en Santiago, las comunas son como los barrios, es decir, claro, tú vives en Las Condes y es como si en Nueva York dijera, ah, no, yo vivo en Park Avenue, o sea, Sí, ¿no? Pero que Las Condes no está o sea, un sitio normal, como donde yo mm, vivía en, claro, en Maracaibo. ujú, Pero para mí eso es normal, digamos. claro. No, y yo no le pregunto a la gente de dónde vives tú para saber si me No, cae bien o me cae mal. O sea, acá lo primero que se hacía era eso, preguntarte dónde vives. Incluso yo me acuerdo, ya no ocurre eso por el asunto de los teléfonos, por los celulares. Pero ujú, antes te preguntaban tu teléfono y de acuerdo a tu teléfono, de acuerdo a tu porque ahí código, sabían de acuerdo a ahí tu te teléfono podían buscar podían saber en qué sector de Santiago vivía. Dije, en hay gente, páginas amarillas. yo me acuerdo, sí, o sea, era peor antes. Yo me acuerdo que tenía amigos en el colegio, en la universidad, que antes de llegar a la universidad se cambiaban de bus Ujú. solamente para que los vieran El, llegar de un bus de un buen el barrio. arribismo, el Mm, arribismo chileno, sí. es una Mm, cosa terrible. Yo no, a mí me decían que yo era arribista, yo no soy arribista, yo soy una persona normal. mm. A mí no me Además interesa. que, además que tú vienes de fuera, y te digo una cosa, o sea, tú vienes de fuera, o sea, La Pintana, Las Condes, Lo Prado, Lo Barnechea, Ujú. para un extranjero es lo mismo, es la misma ciudad.
Bueno, Sí, sí. yo vi la diferencia, porque yo hice O sea, campaña en Los obviamente. Prados, en Los Prados, Recoleta, Independencia, Ujú. Huechuraba, Conchalí, Cerro Navia. Creo que Exacto. eso, que es el distrito, ese era el distrito de Carolina, no, Carolina, Era de Carol Cariola, Carol Cariola. el distrito Su- Santiago, el distrito Santiago 2. que es el distrito de Carol Cariola, Sí. de diputada. Ahí yo estuve, yo trabajé todo eso, lo conocí y Ujú. todo, independencia. Y obviamente sí hay una diferencia, Mm. eh, una diferencia grande. Sí, Pero pero ojo, pero tienes que vivir aquí para darte cuenta de esa diferencia. claro, no, Mm. pero uno se da cuenta cuando uno, Sí, claro, porque es que la gente que va a Chile, uno no va allá. claro. ¿Quién va a pasear a Los Prados? ¿Quién va a pasear a Recoleta? Sí, a Independencia porque están ahí. Mm. Y terminas ahí en esa área que tienen, en esa universidad que hay cruzando el Mapocho. eh, eh, esa universidad que está ahí en Recoleta. Esa es la universidad, La no, Universidad no de quiero decir Chile, nombre. la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hay Está, una, esa es la que se ve nueva, ¿no? Que está ahí al frente de ese sitio, que es como tiene restaurantes y qué sé yo, que es ah, un sí. sitio, Sí, un sitio ahí. creo que estás hablando de una universidad privada que hay ahí, sí. Sí, creo que hay una privada ahí. No sé Mm. si es la universidad, no sé, por A decir ver, un nombre, Simón Bolívar o qué sé yo. la Facultad de Derecho de la Universidad Por eso, de Chile, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no, yo sé enfrente, dónde está esa. sí, Yo estuve en esa mm, facultad. No, es un poco más arriba. Es un ya, poco más allá, yendo digamos, hacia Providencia. ya. Eh, de Eh, todas maneras. Da lo Pero mismo, digamos, sí. Está esa lle- área ahí está llena de restaurantes y sí, discotecas y qué sé yo. mm, Así era cuando, por lo menos cuando yo vivía ahí. Y sí. la mantienen medianamente decente porque obviamente hacen dinero de ahí y qué sé yo. Entonces, eh, pero más allá, ¿quién se adentra? Mm, Más allá de eso, ¿quién se adentra? Porque más allá de eso, ahí está el verdadero Independencia y el verdadero Recoleta. mm. Yo estuve ahí, yo hice campaña en Cerro Navia. Claro, ahora si tú me preguntas a mí, Cerro Navia comparado con un barrio pobre en Venezuela, Cerro Navia es bien. O Ujú. sea, Cerro Navia todo el mundo tenía casa con agua potable y electricidad Y eso es lo que, y autos afuera de o sea, autos parqueados afuera de la casa. Entonces, vi gran diferencia entre la pobreza en Chile y la pobreza en bueno, Venezuela. Ahora, pero, era como decía un dirigente argentino que vino una vez a un foro. ujú, Chicos, ustedes se quejan de la pobreza. Acá los niños pobres tienen zapatos. Mm. van a la escuela, tienen techo. En Ujú. Venezuela, un niño pobre no tiene zapatos, no tiene camisa, puede que no vaya a la escuela y además vive en un sitio donde el piso es de tierra Y, y el proba- techo es de lata y las paredes son de lata también. y Pero tienen un probablemente, televisor, ¿no? Un sí, plasma. sí, y probablemente pase un par de días sin comer. Claro. Mm, Y esa es la realidad, pero es que no, pues no saben, no mm, conocen la realidad hispanoamericana. Chile está muy bien, pero claro, al momento que yo llegué a Chile, no mm, existían 2019, mm, 2019, no, perdón, 2019, mm. 2017 llegué yo a Chile. 2017. En ese, no existían las poblaciones callampa, eso ya no existía en Chile. No, ya no Eso era existía. un cuento. Mm, Pero luego, haciendo campaña, y creo que eso fue déjame adivinar, creo que era como Los Prados, puede ah, ser, ya, las ok. poblaciones campayas, que las poblaciones callampa estaban regresando, de repente, y mucho haitiano, que era el que estaba haciendo esas poblaciones callampa. No sé cómo será ahora, pero Ahora, estoy hablando del 2018. mira, han vuelto las poblaciones, para los que nos vean Perdón, de estoy hablando para, del 2010, de sí, 2010, sí, sí. 2017, Mira, sólido, para 2017. los que nos estén viendo de afuera, volvieron las poblaciones callampa, que nosotros lo llamamos así porque aparecen nomás. Porque aparecen por la nada, como la Ajá, callampa, que es un exacto. hongo. Aparecen nomás, y la gente hace casas con cartón, con Sí, madera, con sí. basura, con lo Yo que lo vi, necesite. lo vi en el Y, 2017. y poder erradicar eso fue un trabajo de años. O sea, ya a principios de Sí, los 2000 ya empezaron a retroceder. Todavía habían, pero era lo menos.
Y a mí lo y que... vamos a ser justos, fueron los gobiernos de Alwin y Frei Ujú, Montal, de Frei Ruiz Tagle y exacto. toda esa gente quien se encargó de hacer eso. Es que lo... Exacto. Pinochet lo empezó, pero Sí, bueno, sí. Mira, aunque les guste, como decía el mismo Pinochet, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste, sí, todo el proceso comenzó allá y después lo continuaron. Y eso es lo que estas personas no podían soportar, que se siguieran ocupando las políticas del general. en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, y lo que a mí me da mucha lata, y hay gente que se enojaba cuando yo decía eso, dice, años, años en Chile tratando de erradicar o disminuir la pobreza para que lleguen un par de gobiernos a importar pobreza. Así Porque es. eso no fue recibir refugiados, no fue abrir No, la inmigración. esa fue la excusa. Mm, Eso fue una invasión, que es lo ujú, mismo que está haciendo el Partido Demócrata en Estados Unidos. exacto. Exactamente la misma política. Mm, Agarrar este montón de negros y ponerlos en Chile, mm, donde no tienen idea cómo se ve un negro, porque en Chile no hay negros, porque la mm. esclavitud nunca llegó a Chile, porque no la necesitaban porque era muy frío, o lo que sea, pero No, nunca llegó a Chile. mira, otro día podríamos hablar de eso, pero es cierto, o sea, traer africanos a Chile era carísimo. ¿Mm? Claro, y Entonces del no, clima no les gusta y se y morían. el clima no lo soportaban, como digo, y tener esclavos era un Era un tener lujo. La gente no sabe, mm, Alejandro, mm, pero tener esclavo en un país católico, eso no es como tener esclavo en un país protestante, ujú, que uno hace lo que le da la gana, no, porque sus leyes son protestantes y por lo tanto uno es dueño del esclavo como uno es dueño de un perro y no uno es dueño de un hombre, que es diferente. Mira, mm, en Hispanoamérica, ujú, específicamente en Venezuela, país que tuvo gran población de esclavos como ujú, Colombia, y por eso es que la raza venezolana se ha vuelto una raza mulata, sí, donde todo el mundo es como, no son ni negros ni blancos, ni amarillos indios, ni tostaditos como los indios que tenemos en el Caribe, porque los indios chilenos son blancos, claro. eh, porque, porque es así, por el clima, y qué sé yo, pero, o porque Dios así lo quiere. Pero esa no es el color de piel del venezolano común. El Mm, venezolano común es eh, como café con leche, un sí, marrón ahí feo, que a mí nunca me ha gustado. Yo soy amarillo, como pueden ver, me veo pues, pero porque mi familia es del sur de Italia y mi color es como bronceado, pero a mí no me ujú, gusta el sol. Entonces me pongo amarillento porque no me gusta el sol. ujú, Entonces, la cuestión es que en Venezuela, tener un esclavo, el esclavo era como tener un hijo, estaba en el mismo ordenamiento que un menor, porque en ese tiempo no existía todo este derecho moderno, modernista, de la familia moderna y del padre moderno. mm, No, era el pater familias. Y el esclavo era como tener un niño y tú tenías que darle ropa, por lo menos dos cambios de ropa y un cambio de ropa, o tres cambios de ropa, dos para el diario y tenían que tener un cambio de ropa para el domingo, para ir a misa. Y tenían que ir a misa. Los esclavos venezolanos para el mediodía ya estaban listos, ya no tenían que seguir trabajando. ujú, Entonces, España, el imperio español, tenía toda esta protección en los esclavos. Nada que ver con lo protestante, que esa es otra historia, eso es otro cuento. Eso viene de Lutero. Lutero era un tipo que era un cerdo, un hereje, y todo su ordenamiento es liberal, y ya he hablado acá del liberalismo y del señor Thomas Hobbes y su mentira del estado de la naturaleza, no lo voy a repetir, ujú, y, pero esa es la cuestión, no es lo mismo en el ordenamiento jurídico español católico, diametralmente opuestos. Los negros, los esclavos, tenían derechos. Nadie trataba a los esclavos como si fueran... y eso del sur eso del sur de Estados Unidos ajá. también es una mentira. También es una mentira. No es De como lo haber sido pintan. así, de haber sido así, no habrían tenido ejércitos Batallones, tenían en el sur. batallones de negros. Ujú, Claro, en el sur americano tenían batallones de negros porque los negros estaban felices de ser sirvientes. Eso no era un problema. Y fue su rey en Senegal quien los vendía a los españoles no, perdón, a los portugueses. exacto. Y luego cuando tú ves las grandes rebeliones de negros en Ujú, Hispanoamérica, como pasó en Venezuela, por ejemplo, en la ujú, primera,
cuando cae la Primera República, Ujú, del gobierno del traidor de Miranda, traidor a la corona, ¿no? Por ujú. eso murió como murió, que era el mejor de los revolucionarios, era el menos sanguinario y perverso. Sí, pero ese fue el que le Pero ya, metió, ese fue el que le metió las ideas en la cabeza a todo el resto. no, y ya Miranda era un hombre mayor también, Mm, tal vez mucho más sosegado por la vida mm, y estar en tres revoluciones distintas, en la americana, en la francesa y en la hispanoamericana. Un hombre mayor, digamos, ya calmado y vuelto dócil por la vida, mm, pero fue una rebelión de negros lo que al final asustó tanto a los blancos independientes, rebeldes y monárquicos, ujú, que pues al final pues eh, Francisco de Miranda se rindió, porque los negros que decían que venían en nombre del rey, su revolución era en nombre del rey, pero venían con todo a saquear, a matar, porque es que así es la negralla. La negralla es así, salvaje, y había que contenerla. Y eso se hizo, pues se contuvo. El arzobispo de Caracas ayudó mucho en eso, Narciso Colin Prat, que Dios lo tenga en su gloria. Pero, y luego cuando todos estos negros entran en la revolución, es asusado por los liberales, asusado por los masones, por Bolívar, por toda esta gente, que les empieza a vender castillos en el aire y empiezan a usar los negros como mercenarios. Y luego se les salen de las manos, porque es que eso pasó tantas veces, que usan a la negralla como mercenario y se les escapa de las manos. Lo mm, mismo le pasó a veces con los indios, especialmente en Perú y en ujú. Bolivia. Los usaron, los intentaban usar los liberales, los traidores, los rebeldes en contra del rey y los indios y los negros decían, ah, ok, y se les salían de las manos, porque es que tienen una naturaleza que es así, Ujú, salvaje. Y eso mira Bolivia, mira Perú, ¿han cambiado? No han cambiado. mm, ¿Cómo salió Evo? Porque la indiada salió a la calle y lo sacó. claro, Y en Perú siempre lo mismo también. La mm, indiada se revoluciona y todo el mundo se asusta. Los países no se pueden gobernar así. Los países no se pueden regobernar porque se revuelve la negralla o se revuelve la indiada y tumban al presidente. Eso no es república. Eso no es sustentable en el tiempo. Eso no sirve. Un país que se malgobierna de esa forma está destinado al fracaso rotundo y profundo. ¿No te molesta un poco a mí me indigna esta sensación de que los países latinoamericanos, cuando están empezando o llegan a un punto de decir, oye, estamos avanzando, ¿m? Nos está empezando a ir Ujú. bien, podemos desarrollarnos un poco, y de pronto su misma gente nos empezamos a disparar en el pie, empezamos a permitir la corrupción, ¿m? Empezamos a enojarnos por la injusticia, y en vez de arreglar las injusticias, decidimos romper todo. No estoy un poco, estoy muy harto de ver cómo Latinoamérica se vive disparando en el pie no se permite a sí mismo avanzar. Bueno, pero es que tienes un problema y tal vez voy a sonar posmoderno Mm, o qué sé yo, o el modernista, pero no es así. Pero hay que empezar porque hay un problema de identidad. ¿Qué es Hispanoamérica? Nada. El hijo rebelde, el hijo pródigo que nunca volvió al buen padre, mm, nunca regresó al padre y le dijo, aquí estoy, perdóname, mm, eh, aquí estoy, me equivoqué, no lo debía hacer, dame trabajo como uno de tus trabajadores. Y el buen padre, ¿qué hace? En la parábola del hijo pródigo, el padre dice, no, 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 traigan los mejores vestimentas, matemos un chancho que mi hijo regresó y aquí banquete y fiesta, porque ujú, estaba muerto y ahora está vivo. Hispanoamérica tiene esa deuda. ¿Cuándo le hemos dicho a España perdón? Nunca, mm. nunca. Somos Y muy buenos, deberíamos. somos muy buenos para exigir perdón, pero nunca pedimos perdón. Y deberíamos pedirle perdón a España, porque lo que nosotros hicimos estaba incorrecto. No se puede uno liberar de su propio país, eso no existe, eso es liberalismo puro y duro, eso es una falacia. Entonces, no nos podemos independizar de España porque el rey cayó cautivo de Napoleón. Y esa fue la falacia con que toda la revolución empezó.
porque los oportunistas aristócratas, que eran españoles, criollos pero españoles, porque así era, querían tener el poder ellos. Y eran masones y estaban ya imbuidos en los secretos y los misterios de la masonería. Y con todo este rencor en sus corazones. Entonces, el rey cae preso en Bayona, secuestrado, nos mantenemos leales al rey, y eso es supuestamente lo que dicen. No, sí, la junta de los conservadores de los derechos de nuestro rey Fernando VII. Y es una mentira, porque inmediatamente ven a Fernando VII perdido. Oh, no, 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 ahora somos independientes. Eso no tiene sentido. ¿Independientes por qué? ¿A cuenta de qué? No había necesidad. Teníamos instituciones, teníamos autoridades. Hispanoamérica tenía que continuar todo como si el rey estuviera presente y no hubiese habido problema. Pero ¿qué hicimos? Ser traidores y destruir todo el legado español y decir, no somos españoles, somos indios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si fuéramos indios, nos estaríamos comiendo los unos a los otros. Porque eso es lo que los indios hacían antes de la llegada de los españoles. Sodomía, sacrificios humanos. Eso era barbarie. Al que le guste eso, triste por usted, pero usted es un animal. Yo no soy un animal, yo soy católico, un hombre civilizado, yo no creo en que hay que comernos los unos a los otros, literalmente hablando, porque esto no es una figura. Esto era verdadero. Hacían sacrificios humanos y se comían los brazos y las piernas. Y eso era en México. Y eso era así en todo Hispanoamérica, porque en Venezuela hay relato de eso también. Recordemos, sin ir tan lejos, que a don Pedro de Valdivia se lo comieron. Exacto. Así que Eso es algo que suelen ignorar. no, o dicen, eso era una anomalía, eso no pasaba. No era una anomalía, era su ritual, era parte de su religión. Sacrificio humano era parte de la religión de los indios en Hispanoamérica desde México hasta la Patagonia. Era así. Y no solo desde México, ojo, desde la Florida o desde donde estaban hasta allá arriba. Desde acá, desde los Milwaukee, donde yo estoy, que son los de Wabonsi o los Cherokee, qué sé yo, que están acá cerca donde yo estoy. Eso era así. Todos hacían sacrificios humanos. ¿Cuántos jesuitas no se comieron aquí en Estados Unidos de América? En el sur de los Estados Unidos, los indios. Porque que ellos creían en los sacrificios humanos. Pero eso no se habla. Y la sodomía también era parte del clero indio, de sus cuestiones de sacrificio. Eran sodomitas. Entonces no vengan a hablar aquí de que somos indios, porque no. Si somos indios, sí, por raza, sí, pero porque esos indios fueron civilizados gracias al Imperio Español. Gracias a gente como don Pedro de Valdivia, gracias a gente como don Hernán Cortés, como don Pizarro, como don Fajardo en Venezuela y Garcilaso de la Vega en Perú, que era indio, era parte indio. Entonces, sí, si vamos a lo que esa es la realidad, la verdadera historia de Hispanoamérica. La conquista del indio para civilizarlo y llevarlo a la gracia de Dios y llevarlo a la civilización católica hispánica. Y esa es la realidad. Eso sí, se me dice que esa clase de indios, sí. Indio hispano, sí. Indio bárbaro, no, para nada. El que quiera volver a eso es porque es un trastornado. Es un salvaje, es un endemoniado. Y si empiezas a normalizar eso, porque estamos tratando de ir normalizando ya, oye, ¿sabes qué? No, la cantidad de muertos del fin de semana, no, es normal. Claro. Y si empezamos a normalizar eso de nuevo, y como dices, como yo suelo decir, y como dicen en Argentina, tú vienes del futuro, porque todo lo que está ocurriendo acá tú ya lo viste pasar y ya vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias de lo que está pasando ahora en Venezuela. Colombia tal vez, ojalá que no, pero Colombia va para el mismo camino. Chile también, digo, va por el mismo camino. Espero que no, porque acá en Chile somos muy porfiados. Y decía, y te digo más,
mm, hablando de que vengo del futuro, mm, que no termine esta exposición, pero en los 90 en Venezuela surgió la misma política que hay en Chile de ujú, los desechos humanos, que los desechos humanos esto, que los desechos humanos aquello. mm, Entonces el terrorismo empezó, terrorismo urbano, con grupos, con minorías estúpidas, como ujú, los LGTB, que en ese tiempo no eran LGTB, no eran nada, eran los maricones y las lesbianas, los sodomitas y las lesbianas. Entonces empezó con ese grupo y hacían ese tipo de cosas, pero no se podía tocar, porque los desechos humanos. Hoy el criminal mataba a alguien y no se podía poner preso, porque los desechos humanos, y los desechos humanos, porque es eso, es los desechos humanos. Tú agarras los desechos humanos de la sociedad y los proteges, y dices que son derechos, pero lo que son es desechos humanos. ¿Y qué pasó en Venezuela? Que la policía, que era institucional y qué sé yo, como en Chile, ujú. se corrompió. ¿Y por qué se corrompió? Porque no podían hacer nada. No podían hacer nada. Porque por el cuento de los desechos humanos y las ONG de desechos humanos, no podían tocar a nadie. No podían meter a nadie preso. ¿Es o no es lo que ha pasado en Chile en el año 2000? Yo lo viví, a nadie me Sí. lo contó, yo viví en Chile en esa época, ya estaba avanzado en el Instituto de Desechos Humanos y qué sé yo, y cada vez que había un criminal, que eran criminales en televisión, que mataron a este, que mataron a aquella, pero es que es colombiano, no, 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 él es pobrecito de desechos humanos y no lo, ¿y qué podía hacer Carabineros de Chile? Nada. Y eso fue lo que hicieron en Chile. Y eso es lo que ha pasado con Chile en los últimos, ¿qué? 24 Sí, años más o menos, sí. por lo menos, por poner una fecha del 2000, por poner una fecha, pero, pero es que esa es la realidad. Y eso así fue como empezó en Venezuela. ¿Y a qué dio lugar eso? A lo que estamos viendo, a 100 muertos en fiestas patrias. Y va a dar lugar y como tú dices, yo vengo del futuro, yo estoy viendo mi bolita de cristal, no, yo soy un estudioso del pasado, como mi amigo, mi querido entrañable amigo Felipe Izquierdo. A mí me gusta mucho la historia y yo leo historia y no solo leo historia, me informo con la gente que la ha vivido, porque yo me llevo muy bien con la gente mayor, mis amigos todos son de 50 años en adelante. Probablemente Alejandro sea uno de mis amigos más jóvenes y su hermano, y su hermano es de 50 años en adelante. Entonces, pero, ¿por qué? Porque es gente interesante que tiene cosas que decir. La gente joven no sabe nada, son unos estúpidos que tienen su cabeza llena de películas y de estupideces. Entonces yo no pierdo mi tiempo. Y cuando uno habla con la gente que vivió ese tiempo, por ejemplo, esta historia de los desechos humanos me la contó mi amiga, una gran amiga, Nubia, que vive en Chile, casada con un chileno, y ella lo vivió en Venezuela. Y se tuvieron que mudar a Chile, porque en Venezuela no podían hacer más nada. Que su marido se tuvo que devolver a Chile ahora, y ahora viven en Chile, más o menos al mismo tiempo que yo me mudé, Sí, que fue que la conocí, y ella fue la que me contó esta historia de los desechos humanos sí, en Venezuela. y es frustrante porque mucha gente vino de Colombia, mucha gente vino de Venezuela, escapando de estos problemas. ¿Y qué hace? ¿Y qué es lo que hace nuestro gobierno? Nos traen esos problemas de los cuales estaban huyendo. Claro, ¿Mm? porque no quieren poner orden al venezolano. El Ujú. venezolano necesita orden. Y hay que poner, y estás en Chile y aquí te comportas como chileno. No te Exacto. gusta, te vas. Está Cuando lleno yo de viví otras. en Chile, Exacto. O cuando sea, yo viví en Chile, ¿mm? nadie puede decir que yo nunca respeté o falté respeto a las leyes, a las normas y a las costumbres chilenas. Ujú. Al contrario, me 18 y festejaba todo lo que había que festejar y tomaba chicha y comía empanada de pino y iba a la feria y qué sé yo. Exacto. Entonces, como un buen chileno. Es que, Y se- lo disfruto y lo es que añoro porque me lo pasé mejor que lo pasaba en Venezuela. Es que eso voy, o sea, tú llegas a un país, al que sea, o sea, yo ya te dije, mi padre también fue inmigrante durante un tiempo, Ujú. y si Claro, tú llegas a cualquier país y tú ves que ese país tiene unas costumbres, respétalas, por algo te fuiste hacia allá. ¿Mm? por ¿Por qué, supuesto. por Y qué eso te...? fue lo que yo pensé. Mm, Y eso fue lo que yo pensé cuando yo me mudé a Chile. Si yo me mudo a Chile y mi plan era quedarme para allá para siempre. mm, Lamentablemente, ese no era el plan que Dios tenía para mí y ese no era el plan que era factible porque
En Chile no se puede ser de derecha, de verdad. ¿no? En Chile no se puede decir lo que yo digo públicamente. Triste. Porque hay cosas que en Chile que están muy bien odiar. Hay cosas a las que puedes atacar y sigues siendo una buena persona. Y especialmente Alejandro, y me pasó varias veces en Chile, que cuando uno es como yo, venezolano, pero además que uno es como yo, que dice la verdad sin pelos en la lengua, sin miedo, sin censura, sino que uno mira la realidad y uno dice, esto es lo que es, de una vez te acusan, cállate que no eres chileno, cállate que no sabes. No, uno tiene que autocriticarse. Si uno quiere, ¿por qué critico a Chile? Porque amo a Chile y no quiero que Chile se vaya a donde se está yendo, a la venezolanización. Ujú. Ahí es donde se está yendo Chile. O peor, a la cubanización. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a Venezuela gradualmente? Claro. Y se ha vuelto Venezuela una colonia cubana. No vaya a terminar Chile como una colonia cubana también. Y es por donde está yendo Colombia. Difícil, difícil. Veo yo que en Colombia saquen a ese asesino guerrillero que tienen de presidente de Gustavo Petro. Ujú. Es un asesino y un guerrillero. En Argentina, como te Entonces, dije, en Argentina colocaron, no sé si ya pasó, pero parece que sí. Pasó una ley que dijeron, bueno, cualquier condenado a un delito criminal, condenado en segunda ujú. instancia, es decir, ya se acabaron todas las apelaciones. Si estás condenado por un crimen en segunda instancia, olvídate de volver a postular a un cargo público, el que fuera. En este momento en el Congreso tenemos al menos, por lo menos, un parlamentario que, Por lo menos. estuvo condenado por asalto a una casa, por meterse a un departamento a robar. Y No, ahora está en y ahora está en la Comisión de Seguridad. bueno, y vamos a hacer otra analogía que es muy pertinente. Cuando yo me mudé a Chile, el presidente, el presidente de la Comisión de Ética era el señor, bueno, no, no, yo no le llamaría a ese cerdo señor, era Guillermo Tellier. Ahora, que ahora se encuentra en el tormento eterno del infierno, porque ahí es donde va gente como él, comunista, perversa, que no hizo más nada en su vida que el mal a su país y a todo el mundo, y negar a Dios, por supuesto, porque era comunista, ¿no? Y Ujú. si idolatraba algo, era el demonio, porque ese señor no murió católico, para nada, y arrepentido menos. Se vanagloriaba de ser el que le hizo un atentado al general Pinochet, donde murieron inocentes, porque esa seguridad que murió eran inocentes, y él se sentía orgulloso de eso. Claro. Y él era el presidente de la Comisión de Ética. Y cuando yo me enteré de eso, yo decía, ok, este país está ya, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Que un terrorista asesino sea el presidente de la Comisión de Ética, ¿qué ética? ¿Qué moral? Eso no es ética ni moral, eso no es nada. Es un... Y así estamos, pues. Y así está Chile, y estamos. Así Y es. hay que rectificar las vías. Los comunistas tienen que volver la famosa ley, yo le dicen la ley maldita, le digo la ley bendita, Ujú, donde se proscribía el Partido Comunista. ujú, Pero por supuesto, y toda esa gente que milita en el Partido Comunista debería estar presa. Así de sencillo lo digo, ujú. si no es que fusilada, pero debería estar presa por lo menos. Fusilada como pena capital, ¿no? Sí. Porque esa era la manera que se castigaba antes, Ujú. la pena capital. A los traidores de la patria se les imponía pena capital, Exacto. solo para que lo tengan presente. Así era, Así es, pues. porque a los traidores de la fe, los herejes, por eso mismo eran quemados, eran colgados primero y después quemados, porque Mm. son traidores de la fe. La traición siempre históricamente se ha pagado con pena capital. Nunca de una forma diferente. Ahora, porque vivimos en países de traidores. Imagínate tú, Alejandro, que impongamos la pena capital por traición a la patria a 99% del Congreso, si no es que todo, tendría Ujú. que, tendría que ser fusilado o colgado, o lo que sea, o guillotinado, qué sé yo, como sea que sea, Mm. porque todos son traidores a la patria.
porque todos se han vendido a China, porque todos se han vendido a Venezuela. Los que no se venden a Venezuela se venden a China. Los que no se venden a China se venden al sector privado. Los que no se venden al sector privado se venden a los narcotraficantes. Es traición a la patria. Exacto. Cuando uno trabaja para los intereses de un narco o del señor Xi Jinping o del señor Raúl La China Castro, el pedófilo ese cubano, Ujú. ustedes me dirán. Hay gente que tiene que ser, que por supuesto que pasaría por pena capital, porque la traición se paga con pena capital. Históricamente ha sido así. Ujú. El que no le guste, vaya a llorarle a un libro de historia, no se ponga bravo conmigo. Yo solo narro los hechos. De hecho, en China más de alguna vez escuché que la corrupción política se paga Sí, con sí, muerte. claro, en China es un arma política, ¿no? Mm, Porque cuando dicen, este es corrupto, es porque el gobierno chino por alguna razón ya no le sirves. mm. Y entonces te pasan por cuchillo. Sí, Y ese es el problema. Ujú. pero ahí nadie dice nada, lo toman incluso como anécdota. Pero por supuesto, porque es China y Mm, no se puede criticar. ¿Quién está criticando ahora que los judíos, que yo siempre digo, lo he dicho en este programa, la mejor red de espías del mundo? ¿Quién está criticando que pusieran bombas en los beepers de los musulmanes? Y ah, que con- mataran con eso 9 musulmanes hirieran como 3.000 o qué sé yo. nadie. Nadie. ¿Quién está criticando que ahora están haciendo otra ofensiva en Gaza? Los judíos o los israelitas, incluyendo gente, Mm, porque pobrecitos los judíos, ¿no? mm. Pero cuidadito, cuidadito, a nosotros se nos ocurre defendernos, porque no es que estoy diciendo que vamos por ahí matando gente, no, si a uno se le ocurre defenderse, ay, no, que, que eso sí es malo, digamos, eso no se puede. Los Mm, católicos defenderse es malo, patriotas defenderse es malo, mm. judíos defenderse, chinos defenderse, bueno, Claro. no A tiene eso me refiero, sentido, que tenemos ese relativismo, o sea, claro, por un complejo, solo, Alejandro. solo es bueno cuando lo Por- y, hago yo, y, solo es bueno cuando lo y, y, hago yo. vol- y volvemos al punto inicial. ¿Qué es Hispanoamérica? Un montón de republiquetas, bananeras. Y ese es el problema, que hasta que no tengamos una identidad nuevamente, que nos apreciemos como hispanos. ¿Quién no creció? ¿Quién no creció creyendo que nuestros países son tercermundistas y subdesarrollados? Y yo les digo algo, cuando ustedes se mudan a los Estados Unidos, como yo, Ujú. cuando ustedes se mudan a los Estados Unidos y ustedes comparan la cultura americana del campo, porque yo vivo en el campo, Mm. con la cultura americana, con la cultura chilena o venezolana o colombiana, por lo menos donde yo he estado, que les puedo hablar del campo colombiano, el venezolano y del chileno, y Ujú. viví en Valdivia, pero tuve la ocasión de crucé de Valdivia a Bariloche Ujú. alguna ocasión. Entonces puedo ver y recuerdo a la gente del campo, muy buena gente, otra cultura, otra cosa, el hispano verdadero ahí. Y acá en Estados Unidos, eso son mucho mejor y qué sé yo, pero no hay la cultura que tenemos nosotros. La gente no come bien, la gente come pura basura, pura cadena. Entonces, es tan increíble la diferencia cultural. Y yo les digo, ni por aquí, ni un centímetro de que ellos son más avanzados que nosotros. No, no lo son, no lo son. Han tenido que destruir su cultura para supuestamente volverse avanzados, mientras que nosotros hemos decidido destruir nuestra cultura también para supuestamente volvernos avanzados, y eso no es verdad. Lo que tenemos que hacer es volver a nuestras raíces hispánicas católicas, y ahí tenemos respuesta y solución de todos nuestros problemas. Y el día que los hispanos, y yo no estoy diciendo que hay que volvernos a España. Yo estoy diciendo que a España hay que pedirle perdón por ser unos traidores, por ser unos hijos malagradecidos. Pero yo estoy diciendo que al volver a la hispanidad, ahí todo va a cambiar. Porque esa crisis existencial, pues somos como un niño de ahora, estos niños transexuales y qué sé yo. Tienen Mm. una crisis existencial, no saben quién son. Eso es lo que Hispanoamérica tiene 200 años. Es una crisis existencial que no sabe quién es. Y eso es lo que hay que resolver. Porque el día que digamos, no, nosotros no somos un pedazo de basura, somos
lo que somos. Somos hispanos, somos católicos, somos chilenos y venezolanos, pero una misma raza, una misma tradición. Ahí las cosas van a cambiar. Mientras sigamos con el complejo ante los gringos y los anglosajones y los hermanos y qué sé yo, nunca va a cambiar. Porque no somos gringos, no somos hermanos, no somos chinos ni japoneses. No somos y no lo seremos. Sáquense eso de la cabeza. Bueno, Con esa idea, terminemos el programa. con esa idea en la mente, sí, con esa idea en la mente terminamos el programa. Muchas gracias, Jan. Nos vemos muy pronto, como suelo decir. Quiero que tengamos después otro programa con Felipe, Por porque supuesto. más allá de la política contingente, más allá de los candidatos, a mí me gusta poder tratar de ver el panorama completo, tanto o ampliar un poco la visión, ir un poco más atrás, y tratar de ir un poco más adelante también. Porque de la experiencia ajena hay que aprender. Y hay que aprender de los errores que se han cometido en otros lugares para no cometer los mismos. Y aparte que son lugares que no son tan diferentes a lo que es Chile. Exacto. Muchas gracias, Jan. Nos vemos muy pronto. Esto fue Partiendo de Cero. Adiós. Los amigos no se olvidan cuando son los dos.